Shabbat Shalom a todos mis amados hermanos. Qué bendición cada cierre de Shabbat estar juntos, disfrutar de esos testimonios tan preciosos, disfrutar de vernos, porque somos una familia que el Señor ha reunido de tantos lugares y cerrar este tiempo tan especial escuchándole a Él. Yo quiero animarles a que vayamos en nuestras Biblias al capítulo 14 de Levítico, capítulo 14 de Levítico. Y mientras ustedes encuentran la porción, quisiera compartir una sencilla ilustración. La podría yo llamar la vasija agrietada. Dice que había un alfarero que fabricaba una hermosa vasija y que la moldeó con dedicación, la horneó con fuego y cuando la terminó, la colocó en su exhibidor. A simple vista, esta vasija lucía perfecta, pero un día una pequeña grieta invisible comenzó a filtrar agua y con el tiempo la vasija perdió su brillo. Nadie entendía por qué, si por fuera parecía intacta. El alfarero, con sabiduría, la tomó de nuevo en sus manos y dijo, la grieta no está fuera, está dentro. Lo que no se ve es lo que está drenando la vida. Es como cuando el corazón lleva grietas de dolor. Es como cuando el corazón lleva grietas por la culpa, por el pecado no confesado. Es como cuando el corazón lleva grietas por el enojo que no ha sido sanado, por tantos conflictos no resueltos. Y entonces, así como esa vasija que somos nosotros, el cuerpo comienza a gotear señales. Y entonces no entendemos por qué nos sentimos tan cansados, si dormimos bien, o por qué estamos tan tensos, o peor, por qué aparecen enfermedades. Y esto plantea una premisa muy importante, mis hermanos. Lo que no se sana por dentro, el cuerpo lo grita por fuera. Lo repito despacio. Lo que no se sana por dentro, el cuerpo lo grita por fuera. Por supuesto entonces que solo cuando dejamos que el alfarero nos repare desde nuestro interior, podemos retener la vida con la plenitud. Y uso esta pequeña ilustración para hablar del mundo médico, del mundo de la medicina y del mundo de la psicología. Porque a veces cuando vamos a los médicos, ellos usan un lenguaje técnico que nosotros no entendemos. Y hay un lenguaje técnico en el mundo de la medicina que es somatizar. Soma es una palabra griega que significa cuerpo. Y entonces la somatización, ese es el lenguaje técnico en un idioma desconocido para nosotros, pero muy técnico, es cuando nuestro cuerpo comienza a hablar lo que nuestro corazón y lo que nuestro ser no han podido expresar con palabras. Es el lenguaje físico, esa grieta en la vasija de un conflicto interior no resuelto. Cuando lo cargamos por dentro, entonces comienza a dolernos por fuera. Cuando no sanamos heridas del corazón, cuando no perdonamos,
cuando llevamos días sin resolver problemas espirituales a través de los procedimientos correctos, entonces el cuerpo los empieza a manifestar. ¿Y cómo manifiesta el cuerpo? Bueno, tensiones, dolores, fatiga. Son como enfermedades que reflejan que algo necesita ser restaurado por dentro. Hay algunos pasajes de la escritura, sobre todo en la Torá, que aparentemente, porque estamos desconectados del contexto, de la cultura del pueblo del libro, del contexto del hebreo, parecieran así muy técnicos, pero qué hermoso poderlos ver en la perspectiva correcta. Y esto es lo que menciona este capítulo 14, que espero que ustedes estén viendo en la pantalla, capítulo 14 de Levítico. Y dice aquí, esta será la Torá, aquí donde dice ley. Siempre que usted vea esta palabra, ley, ley, ya usted sabe que la Torá, o sea, la instrucción, esta será la instrucción, dice, para el leproso. El día de su purificación será traído al sacerdote y qué hermoso, el sacerdote saldrá fuera del campamento. Y dice, y si al examinarlo el sacerdote, hay algunos detalles que quisiera aclarar. Aquí habla de una palabra que no es muy exacta en la traducción, que es lepra. Y esa lepra no es exactamente el tema del cual está hablando del hebreo. Este texto está hablando de algo superior a la lepra. La lepra es causada, la lepra moderna, por un bacilo que se llama de Hans, por el médico noruego que lo descubrió. Pero no es lepra. La palabra hebrea es Zaharat. Y esa palabra lo que refleja es exactamente la ilustración con la que comencé la lectura de la palabra esta tarde. Esa vasija que luce aparentemente bien por fuera y que el alfarero maravilloso sabe por qué comenzó a filtrarse el agua y él sabe que hay algo que está mal por dentro, porque él es el alfarero. Y entonces él en su pedagogía permite que algo, un pecado no resuelto, entonces agriete y aparezcan unas expresiones en la piel que no son lepra y que tienen el poder de cubrir todo el cuerpo de esta persona a menos que ella haga lo que debe hacer, ir al alfarero, que en este caso es el sacerdote. En el pueblo de Israel era el sacerdote arónico o sus hijos. Y hemos aprendido que esta palabra purificación tampoco es traducida de la manera correcta al castellano porque es una palabra que más bien denota compatibilizarnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Creador, el Santo de los Santos, es perfecto, es recto, es sin mancha, y nosotros no, nosotros somos pecadores. Y entonces, por eso no somos compatibles espiritualmente con Él. Y el pecado sí que nos hace incompatibles. Y entonces Él en su amor y en su bondad hace una serie de esfuerzos para que nosotros hagamos una pausa en el camino y vayamos a la persona correcta, al lugar correcto. En este tiempo era el santuario, el Mishkan, y fuéramos también a la persona correcta, que es el sacerdote. Hoy no hay un santuario y tampoco hay un sacerdocio levítico, pero tenemos, como cantábamos ahora, tal sumo sacerdote nos convenía. Un sumo sacerdote no de esta creación, más alto que los cielos, sin pecado,
que no tiene necesidad de ofrecer cada día un sacrificio por sí mismo. Y miren qué hermoso aprender a ver en la Torá al Mesías. Vamos esta tarde a ver situaciones particulares que solo nuestro sumo sacerdote las resuelve si nosotros hacemos lo correcto. Y aquí dice algo muy precioso. Dice que esta persona tenía que ir al sacerdote. Si fuera una enfermedad como la lepra, él no iría al sacerdote, iría al médico. Y es que el problema es que a veces vamos al médico y el médico no tiene la respuesta porque estamos haciendo las preguntas equivocadas. Cuando nos hacemos las preguntas equivocadas, obtenemos respuestas equivocadas. Y a veces a donde tenemos que venir es a nuestro sumo sacerdote. Algo muy importante que hemos aprendido es que cuando esto ocurría, el, el hermano de la congregación perdía la comunión en primer lugar con Dios y en segundo lugar la perdía con, eh, con la congregación. Pero qué precioso que leíamos que el sumo sacerdote salía fuera del campamento. ¿Para qué? Para ayudar al que estaba contaminado. Pero antes de seguir aquí adelante, viene a mi mente dos experiencias en la escritura de amigos, miembros de la congregación de Israel, que somatizaron y eran gente de Dios, pero no estaban resolviendo el tema de la manera correcta. Y tengo aquí dos ejemplos. Tengo aquí dos ejemplos. Este que estoy colocando es Números capítulo 12 verso 10. Es para tratar de graficar cómo un problema espiritual hace una grieta por dentro y la vasija comienza a filtrar la vida. Aquí hay una experiencia, dice, de un pecado de dos hermanos, nada más ni nada menos que los hermanos de Moche, Miriam y Aarón. Y ellos tuvieron un problema, es que murmuraron de su hermano Moche. Esta es una enfermedad muy de moda en el mundo moderno. La gente tiene la mala costumbre de tomar la prerrogativa de murmurar, de hablar, y sobre todo nos gusta hablar de manera equivocada de los pecados de las personas que están en autoridad. Y ese no es nuestro trabajo. Nosotros no estamos aquí como jueces. Cada hermano tiene un juez que es Hachén, no nosotros. Y entonces cuando Miriam murmuró de su hermano, aquí dice que la nariz de Hachén, porque no es la ira, se irritó contra ellos y se fue. Interesante. Perdieron la presencia de Dios. Y mire, y la nube, que es el símbolo de la presencia, se apartó del santuario. Y entonces dice, aquí Miriam estaba leprosa, no es leprosa, tenía Zaharat, estaba somatizando la vasija, estaba expresando que ella tenía una herida interna y ahora el cuerpo la estaba manifestando en su piel. Y dice que estaba con Zaharat y el autor dice que su piel era como la nieve. Y entonces la escritura dice que Aarón volteó a mirar a Miriam y aquí que estaba con Zaharat. O sea, como el texto castellano de una manera muy ambigua dice leprosa. Y dijo Aarón a Moche, oh Señor mío, te ruego no pongas sobre nosotros pecado. Miren lo que está diciendo Aarón porque él fue el que murmuró. Hemos sido Ah, insensatos, vaso. pecado de nuestra murmuración. Y entonces dice aquí que Aarón le dice, no sea ella, te ruego, como el nacido muerto. Estaba yo hablando de enfermedades, les ruego encarecidamente las conversaciones en su casa te oyen aquí, por favor. Enfoquémonos en el tiempo de la escritura. Y entonces dice que ya tiene medio consumida la mitad de su carne. Entonces Moche clamó a Chen diciendo, te ruego Dios, sánala, qué precioso.
este era su hermano y ellos estaban murmurando de él. Y fue lo mejor que pudo hacer Moche, porque lo pidió al Señor, te ruego que la sanes. Hermano, siempre que alguien murmure de usted, usted haga esta oración. Dile, Señor, te ruego, sánalo ahora. Pero qué tremendo. Achén dijo a Moche, si su padre la hubiera apenas escupido en la cara, esta es una figura del lenguaje de la cultura hebrea, dice, no se avergonzaría ella por 7 días. Sería, dice, sea excluida del campamento por 7 días y después sea readmitida. Qué pedagogía más maravillosa. Cuando Dios nos aparta, no es porque nos rechace. Cuando Dios nos aparta es para que recapacitemos y hagamos procesos de arrepentimiento, y cuando eso ocurre, entonces esa somatización, eso que se está expresando en enfermedad física, desaparece. El problema no era médico, el problema era espiritual. Y eso es exactamente lo que yo, al comenzar la enseñanza con la ilustración de esa vasija, con esa grieta que pocos veían, a veces las grietas no las puede ver cualquiera. A veces cuando no discernimos, nos ponemos a jugar al psicólogo, al médico con los síntomas, pero solo el sumo sacerdote es el que tiene el diagnóstico, tiene el procedimiento y tiene la sanidad. Y entonces, por eso aquí la escritura dice, esta será la instrucción para el que tiene Sará. Y dice, será traído al sacerdote, y me parece una bendición esta frase, el sacerdote saldrá fuera del campamento, porque este sacerdote en este caso era Aarón, pero es que este sacerdote es una figura de Machiach. Vamos a ver al Machiach temprano aquí en este texto, en Hebreos 13:12, dice, por lo cual también Jesús, Machiach, para santificar al pueblo, por su propia sangre, mire lo que dice aquí, padeció fuera de la puerta. Todas las personas eran excluidas de la congregación y los límites de la Jerusalén de la época del Mashiach implica que él fue puesto en el madero fuera de los límites territoriales de Jerusalén, porque él estaba llevando nuestro Zarat y por eso él falleció, puso su cuerpo, el Dios del cielo, fuera de la puerta de la ciudad. Maravilloso. En Marcos 15:20 dice que la noche de Pesach, cuando ya terminaron de cantar el himno y él salió al monte de los olivos y allí fue aprendido, dice, cuando lo hubieron ridiculizado, le pusieron la púrpura. Grave esta palabra, púrpura, púrpura. Púrpura, grábela, era el vestido púrpura, carmesí del Machiach. Y dice, y le pusieron su propia ropa y dice, lo sacan para crucificarlo. O sea, lo sacaron de la ciudad. Y en Juan 19:17 dice, y cargando él mismo la cruz salió. Esta expresión para los que entendemos la escritura, nos indica que salió de los límites de la ciudad de Jerusalén hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. ¿Por qué? Porque la persona perdía la comunión y tenía que ser excluida de la congregación para que en esa exclusión de la congregación esta persona se restaurara. ¡Qué maravilloso! Y entonces vemos que el Mashiach sale de los límites de la Jerusalén de su época como cualquier proscrito por el pecado y muere fuera de los límites de la ciudad. Esto es maravilloso. Veamos al Mashiach aquí. En estos días, leyendo con Amandita, leíamos en Josué capítulo 7 cómo Acán cometió un pecado y entonces él fue sentenciado a muerte. Y la escritura dice que este hombre y todo Israel con él tomó
perdón, Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y tomaron la plata, el manto, la barra, el oro y a sus hijos y a sus hijas y a sus bueyes y a sus asnos y a sus ovejas y su tienda y todo cuanto poseía. Y también aquí expresa que los sacaron del campamento y los llevaron al valle de Acor. Esta palabra del valle de Acor es muy fuerte porque Acor en hebreo significa perturbación. O sea, miren qué fuerte es el pecado. Nos perturba, mis hermanos, y al hacerlo podemos tener expresiones como el zará en el cuerpo. Pero qué maravilloso. En un tiempo ese lugar que se convirtió en el lugar de la perturbación, en el lugar de la angustia, en el lugar de la aflicción por este pecado tan terrible que este hombre cometió, el profeta Oseas hace una mención maravillosamente profética también en el trato que Dios le da a Israel, porque en Oseas 2:15 al 16 dice que él llevaría a esta mujer que es Israel, que ha cometido adulterio, que se ha ido tras los ídolos y el Señor la está tratando con ella y en la promesa dice que allí, en ese tiempo, le daré sus viñas y miren esta promesa y el valle de Acor, confusión, aflicción, angustia, lo volverá en puerta de esperanza, porque Dios quiere restaurarnos. Del juicio a la esperanza, cuando en lugar de la caída nos abre la puerta al pecado, nosotros necesitamos reconocer los síntomas espirituales para que el valle de Acor, el valle de aflicción, el valle de angustia nos abra la puerta hacia la restauración. Entonces, miren al Mashiach en estos textos que si no fuera por el Evangelio, nosotros no podríamos entender. Entonces aquí estamos viendo que hay una instrucción para el que está somatizando por causa de su pecado. Él debe venir al sacerdote. El sacerdote nos ama tanto que muere fuera del campamento por nosotros, pero bendito Dios, Él resucitó. Pero los principios que están aquí esbozados están vigentes. Entonces miren las figuras aquí en el procedimiento para que nosotros sepamos cómo no luchar de manera incorrecta, sino de manera espiritual. Dice aquí, el sacerdote ordenará que se tomen dos avecillas vivas, limpias. Y por eso les dije ahora, además de dos avecillas vivas, limpias, madera de cedro, púrpura, les dije que recordaran la palabra púrpura e hisopo para el que se compatibiliza. Ya esta palabra nosotros entendemos que no es asunto de higiene ni de limpieza, sino de compatibilización espiritual. ¿Y qué tendrán este par de avecillas de mostrarnos al Machías? Pues el Evangelio nos va a decir qué significan este par de avecillas. Y dice que este par de avecillas, lo primero que el sacerdote ordenaría era que se degüelle la primera avecilla. Las semanas atrás hablamos de los distintos sacrificios, desde un novillo pasando por un cordero o llegando a una paloma para el que tenía pocos recursos. En este caso, a este hombre que tiene esta Sara le toca traer dos palomillas y el sacerdote va a ordenar que se degüelle la primera. Y qué interesante, miren al Mesías aquí en una vasija de barro sobre aguas vivas. Y dice, tomará la vecilla viva con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo y lo sumergirá con la vecilla viva en la sangre de la vecilla degollada sobre las aguas vivas. Lamentablemente, como dice el apóstol Pedro, dice que el apóstol Pablo
A veces enseñó cosas muy profundas que los indoctos, y usa una palabra fuerte, e ignorantes tuercen para su propia destrucción. Y a veces por falta de conocimiento o diligencia para entender la escritura de la Torá y verla a la luz del Evangelio, entonces hemos llegado a categorizar estas profundas instrucciones con un título y la hemos llamado de una manera que no está en la escritura, ley ceremonial. Y entonces decimos, no, la ley ceremonial, eso ya, eso es de Israel, eso está abolido. Pero resulta que no, esta no es ninguna ley ceremonial. Este es un procedimiento en la pedagogía de Dios en la que el Mesías estaba presente. ¿En qué estaba presente? En el sacrificio de las dos avecillas. Y todo este procedimiento de degollar una y sumergirla en una vasija de barro sobre aguas vivas a la que está viva y usar un palo de cedro para que miremos la cruz, el palo de cedro en la cruz. La púrpura es la sangre del Mesías y fue la vestimenta de púrpura que tomaron los soldados. Y el hisopo es una planta de orégano que además es, eh, se me va la palabra ahora, se me va ahora, pero acuérdense del hisopo que fue usado para poner la sangre sobre los marcos de las puertas. Todo esto mira al Orégano, macho. orégano, ¿Cómo? orégano, el Sí, hisopo, sí, pero ¿cuál es la cualidad? Medicinal, Amandita. antibiótico. Eso, mire, se me fue la palabra antibiótico. Entonces, miren estas figuras tan preciosas. Primero, una de las avecillas debía ser degollada. La segunda avecilla vivía, pero esta avecilla con el palo de cedro, símbolo del madero, la púrpura, símbolo de la cruz y del vestido que los soldados quitaron de encima de Machía y el hisopo, están hablando del Machía. ¿Y cuál es la avecilla degollada? Pues es Isaías 53:5. ¿Qué dice Isaías 53:5 proféticamente? Hablando del Mashiach, dice, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Aquí está hablando de una sanidad muy profunda que puede incluir sanidad física, que puede incluir sanidad emocional y lo más poderoso, sanidad espiritual. Por eso una de las avecillas era degollada, porque esta avecilla estaba mirando hacia el futuro cuando el cordero fuera inmolado, también había que degollarlo al cordero. Pero dice que la avecilla viva, qué hermoso, después de sumergir a la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, en una vasija con aguas vivas, esto es maravilloso, después de que se hacía esto usando el cedro, el hisopo y la púrpura, qué precioso, la avecilla era dejada libre. Y la vecilla volaba untada de agua y de sangre, pero ¿qué estaba preanunciando esta vecilla viva? Bueno, el Evangelio tiene la respuesta. Romanos 6:4 dice, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, allí usted lea por la inmersión, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, o sea, la vecilla viva lo que está indicando es la libertad por la resurrección. Qué maravilloso poder ver al Mesías no en la ley ritual, no, mis hermanos, que el Señor nos libre de esas expresiones fuera de contexto de la escritura. Entonces, Mashiach tenía que morir
esa es la avecilla degollada, pero la avecilla que se dejaba ir viva, libre sobre la faz del campo, implica la libertad que trae la resurrección de el Mashiach de entre los muertos. Pero además, estamos viendo que esa agua viva era mezclada con la sangre de la avecilla muerta. ¿Y cómo ver al Mesías ahí? Juan 19:34, mis hermanos. Dice que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y miren qué orden maravilloso de la escritura. Al instante salió sangre y agua. Esa vecilla viva era sumergida en un agua con la sangre de la vecilla muerta, pero allí había agua y sangre. Estaba mirando al madero. Y estaba mirando al momento en que los sacerdotes le abrieron el costado con su lanza y de allí salió sangre y agua. La sangre estaba indicando siempre que una víctima inocente tenía que morir por el pecado. Mashiach, la víctima inocente. Pero el agua estaba manifestando la limpieza, producto del arrepentimiento. O sea que si miramos esto como un ritual, la pregunta es qué poder tiene sobre nosotros. Y si miramos eso allí, entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida práctica el día de hoy? Y resulta que el día de hoy nosotros no vamos al santuario porque no existe ni necesitamos de él, pero vamos al sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote también es el cordero o la vecilla, porque todos, tanto el buey como el cordero, como la avecilla, eran los sacrificios de Corbán. Y la palabra Corbán es lo que acerca. Hay necesidad de acercarnos al Señor cuando los síntomas de nuestros pecados comienzan a afectar nuestro cuerpo físico. Entonces, aquí estamos viendo al Mesías por todas partes en el libro de Levítico, maravilloso. El bendito Rúa Jacodes hable a nuestro corazón. Y dice aquí, rociará 7 veces la sangre, por supuesto, sobre el que se purifica del zarat y lo declarará compatible, limpio. Y dice, luego dejará ir a la vecilla viva sobre la faz del campo. Cuando esta persona era rociada 7 veces sobre la faz del que se purifica, ahora veremos que habían unos elementos de la confesión espiritual de este hombre, del arrepentimiento de este hombre, y esa vecilla que dejaban ir libre indicaba la libertad que nosotros obtenemos cuando recurrimos a los procedimientos espirituales que el Señor nos ha dado. Bendito sea su nombre. Bendiga al Señor por esa vecilla que murió, pero bendigamos al Señor porque esa vecilla 3 días después voló libre sobre la faz del campo y el apóstol Shaul dice, si él no resucitó, vana es nuestra emuná, vana es nuestra fe, como dicen en español. Hay libertad, hermanos, por la vecilla muerta. Hay libertad porque hemos sido rociados con la sangre, pero ya no de una vecilla, sino la sangre del Machías, porque la redención en Yehoshua es perfecta y completa. Todos estos procedimientos maravillosos eran una pedagogía sublime de nuestro Salvador para irnos llevando poco a poco a asimilar quién es Él y lo maravilloso y poderoso de su obra. Hebreos 10:14, el apóstol Shaul, seguramente autor de los Hebreos, acá dice que había que rociarnos 7 veces con la sangre de la vecilla. Pero aquí Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Aquí no podíamos ver sin el Evangelio en esa vecilla al Mashiach. Una sola ofrenda, la de su cuerpo perfecto, el cuerpo de Dios puesto sobre el madero. Y dice, hizo perfectos
lo que quiere decir nos hizo compatibles espiritualmente. Y lo más maravilloso, lo hizo para siempre. Por eso su última palabra al terminar en el madero fue: todo fue consumado, totalmente pagado. Y nosotros hoy necesitamos ir una y otra y otra y otra vez cuando creamos que sea necesario, porque por el pecado nos hacemos incompatibles. Maravilloso. Luego dice: el que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su cabello, se bañará con agua y quedará limpio. Y qué precioso, después entrará en el campamento. Qué maravilloso, hermano. El pecado nos saca de la comunión con Dios. El pecado nos saca de la comunión con la congregación. Y podemos racionalizar nuestras acciones y podemos expresar cosas incoherentes e incorrectas sin Torah. Y podemos criticar la congregación y los hermanos y apartarnos. Pero no, la murmuración de Miriam hizo que tenía que salir 7 días para que ella hiciera procesos de arrepentimiento y luego entrar de vuelta al campamento. Yo sin mi comunicación con mis hermanos no puedo estar contento. Yo necesito no dejar de congregarme, pero el pecado a veces me margina. Y dice aquí la escritura: después del procedimiento, que todavía no lo he explicado completamente, quedará compatible. Después entrará al campamento. Pero qué procedimiento los de Dios. Sí, entra al campamento, pero todavía permanecerá fuera de su tienda 7 días. Hermanos, los procesos de arrepentimiento son muy importantes, deben ser muy meticulosos. No debemos ser superficiales. No podemos tratar livianamente la herida nuestra. El pecado debe ser un objeto muy importante de nuestra atención, hermanos. Y dice aquí en este procedimiento: al séptimo día rasurará todo su cabello, de su cabeza, de su barba, de sus cejas. Es decir, rasurará todo su cabello, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo con agua y quedará limpio. Al séptimo día de este procedimiento, él tenía que recurrir siempre a Mashiach, porque todo esto es Mashiach. La escritura dice en Hechos 22:16 algo maravilloso. Esto hace parte del testimonio de conversión de Shaul, cuando él en el camino a Damasco ve una luz más resplandeciente que la luz del sol y queda ciego y cae al piso y lo llevan a Damasco, y él aquí está compartiendo años más adelante su testimonio y está diciendo que el Señor le dice a través de Ananías, le dice: ahora pues, ¿qué esperas? Levántate. Y aquí dice: bautízate. Esta palabra está escrita desde el griego. Y al desconocer este precioso procedimiento de ir a las aguas y sumergirnos, pues en términos griegos lo llamamos bautismo, que es un sumergirnos, pero realmente lo que este procedimiento de purificación implicaba era sumergirnos en aguas vivas, sumergirnos en Mashiach. Y entonces Ananías le está diciendo a Shaul que era un rabino, pero todo tiene que converger al Mesías. Y este rabino tuvo que convertirse al Mashiach y tuvo que compatibilizar su corazón, porque Dios lo iba a usar poderosamente. Y por eso Ananías le dice: ¿qué esperas? Levántate y sumerge, lava tus pecados. O sea, Ananías es un hebreo y le está comunicando que tiene que hacer lo correcto según la Torah.
cuando Juan, que llaman el Bautista, el inmersor, al sur, en el desierto de Judea, casi cuando el río Jordán va camino al Mar Muerto para desembocar allí, sale, dice que comienza a sumergir a las personas y dice, yo los sumerjo para arrepentimiento. Lo que estaba haciendo era el procedimiento de Levítico 14, que haber puesto una palabra griega nos ha vuelto ritualistas, sí, bautízate y es algo hermoso, nos bautizamos cuando nos hacemos creyentes, pero lo que tenemos que entender es mucho más profundo que eso. En Romanos 6, del 3 al 4, dice, y no lo voy a leer desde el griego, lo voy a leer cambiando esta frase aquí, ¿no sabéis que todos los que fuimos sumergidos en Yehoshua Hamashiach, fuimos sumergidos en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte de ese hombre pecaminoso, por la inmersión, para que así como Machía fue resucitado de entre los muertos por la gloria de Abba, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque la vida nueva es el producto del arrepentimiento. Y por eso todo esto lo que refleja es el precioso trabajo de redención de Mashiach a nuestro favor. Nos sumergimos en él. El apóstol Pablo dice, nos sumergimos en su muerte para que el viejo hombre, ese viejo hombre somatizado, enfermo, afligido, se quede allí en esas aguas. Y a Machías lo sepultaron y nosotros creamos que fue ese viejo hombre fue sepultado, pero luego al salir del agua expresemos la vida de la avecilla que salió volando por la resurrección y que estamos sentados juntamente con él en los lugares celestiales. Qué preciosa plantilla del Evangelio en el capítulo 14 de Levítico. Maravilloso, maravilloso, hermanos. Dios en su amor nos ha provisto maneras para que no estemos enfermos, para que no las heridas del interior no griten en el exterior con males, con enfermedades, con fatiga. Y luego continúa aquí, al octavo día tomará dos corderos sin defecto, una cordera perfecta de un año. Sigue con los sacrificios o corbán que hemos aprendido. Aquí están casi todos los corbanot, dos corderos, una cordera, un grano de harina o ofrenda vegetal. Y viene lo más precioso. Este hombre está ante el sacerdote y nosotros vamos a nuestro sumo sacerdote. Y dice aquí el sacerdote que purifica, lo está ayudando a ser compatible con la santidad, lo hará poner en pie. Y esto no era un ritual para que le llamen ley ceremonial, lo hará poner en pie ante la presencia de Achén, al hombre que se quiere hacer compatible junto con estas cosas, la vecilla, el hisopo, la grana, el cedro, todo esto que ya mencioné, y lo pondrá, qué maravillosa frase, en la entrada del santuario. Es un proceso de volver fuera del campamento, entrar al campamento, pero no ir a mi tienda, porque antes tengo que ir al santuario. Es maravilloso. Saben, a veces venimos a casa sin resolver conflictos espirituales y hacemos de nuestra casa un desastre. Y entonces dice aquí que el sacerdote lo trae a la entrada del santuario, porque había perdido la comunión. Y cómo el Evangelio nos muestra esta acción de la obra de Machías. Voy a leer aquí Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Machías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, fuiste hechos cercanos
por la sangre de Mashiach. Qué, qué plantilla maravillosa del Evangelio completo en Levítico 14. Estábamos lejos en otro tiempo. Ese otro tiempo puede repetirse muchas veces en nuestra vida cuando no resolvemos espiritualmente el pecado. Y estamos lejos. ¿Cuánto tiempo va a durar el tiempo? Perdonen la redundancia, para estar lejos. No, si es fácil resolverlo, pero con procedimientos espirituales. Dice, estabais lejos, pero fuiste hechos cercanos por la sangre, porque la sangre es el testimonio de que hay un cuerpo que murió. No es tanto el poder de la sangre, es el poder del cuerpo de Dios que fue puesto para darnos vida. En otro tiempo estaba ahí lejos. Hermanos, el pecado nos pone lejos. Pero qué maravilloso, fuimos hechos cercanos. Hermanos, cuando seguimos los procedimientos espirituales, la comunión perdida se restablece y nosotros necesitamos restablecer cuantas veces sea propio la comunión perdida con Achén y con el cuerpo. Porque aquí lo que está hablando Efesios es que los gentiles se hicieron una sola casa con Israel, porque no es para estar lejos, sino para recuperar la congregación. Y luego dice, por la sangre de Machía, por el cordero que vio Juan, el inmersor, y que dijo, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Esta es la figura completa de los elementos que nos muestran a Mashiach, pero vamos a detenernos en el procedimiento porque aquí esta tarde podemos orar y tener una aplicación práctica para nosotros hoy y siempre. Luego el sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará. Esto ya lo habíamos aprendido en los primeros capítulos de Levítico como corbán por la culpa, corbán lo que acerca. Ese sacrificio por la culpa lo que hace es acercarnos de regreso a Él. Y luego dice algo maravilloso con el log de aceite. Ah, qué precioso. Estamos en la cuenta del Homer, mis hermanos. Estamos en una cuenta ascendente de 49 días después de Pesach y después de Pesach, del siguiente Shabbat. Empezamos esa cuenta que llevamos hoy en el día 13 después de una ofrenda, después de un corbán por el pecado, por la culpa, el sacerdote tomaría un log de aceite. Aleluya, el aceite en la escritura es sinónimo de sujeción al Padre. Y cuando nosotros nos sujetamos al Padre, Él nos regala el Ruach HaKodesh. No hay Ruach HaKodesh llenando plenamente mi corazón si yo no resuelvo mis conflictos espirituales, que algunas veces al no resolverlos hasta me matan. Revisemos nuestra vida, hermanos. Y entonces dice aquí, enseguida degollará el cordero. En el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, en el altar. Ya este hombre volvió, está en un proceso de restauración. En el altar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. Una cosa es el sacrificio por el pecado, uno de los animalitos muere por el pecado, pero el otro, ese humo sube como olor grato, que dice este hombre puso sus manos y confesó su pecado. Y mientras el corderito muere, el otro que es consumido por el fuego, ese humo es un lenguaje espiritual pedagógico que indica que mi confesión agrada al Señor. Y dice, aquí está diciendo, degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, pues la ofrenda por el pecado, al igual que la ofrenda por la culpa, pertenece al sacerdote. Perdonen un segundo aquí.
Pregunto si están viendo la pantalla porque aquí quiero estar seguro que tienen la escritura. Sí ¿La se ve, están viendo? Sí, pastor. señor. Gracias, gracias. Y entonces dice el sacerdote, esta es la parte práctica, hermanos. Esto lo podemos hacer esta tarde, cada uno y cada mañana cuando sea necesario. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa. No podemos cargar las culpas. Las culpas nos agrietan por fuera, por dentro, y las culpas no resueltas espiritualmente expresan que la vasija perdió su brillo, perdió su color. No es justo que nosotros dejemos que el alfarero pierda nuestra vasija una y otra vez por causa del pecado, cuando tenemos salidas. Y entonces, esta es la aplicación. Él tomará de la sangre de la culpa y la untará el lóbulo de la oreja derecha. Tóquese la oreja derecha, tóquesela. Eso, así como les veo, tóquese la orejita derecha. Cuando yo aprendí hace 50 años, Amandita y yo entramos hace 50 años al servicio del Señor, bueno, un poquito más tarde, pero cuando veníamos al ministerio de niños hace 50 años, no era que fuéramos tan niños, pero nos entregaban a servir con los niños. Y aprendimos una canción que decía, cuidadito mis ojitos lo que ven. Y luego decía, cuidaditos mis oídos lo que oís. Y miren lo que tiene una pedagogía preciosa que yo la aprendí como si fuera un niño. La sangre es untada en el lóbulo de la oreja, porque todo comienza por el oír. Lo que escucho y a quién lo escucho y si lo permito escuchar, si no lo debía escuchar. Y entonces de mi oreja paso a la mente y en la mente comienzo a maquinar lo que no debo maquinar. Y por eso el pecado se resuelve donde se origina, por la mente, por lo que escuchamos. Y por eso el sacerdote está ministrando mi oreja con la sangre del cordero. Y yo debo confesar cada vez que sea necesario todo lo que yo le permito a mis oídos que no es de la Torá, que no es puro, que no es santo y que entra al torrente de mis pensamientos porque allí empieza. Por eso el Shema Israel, más que una repetición, cuando dice, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán como señal en tu brazo. Ahora verán aquí. Y luego dice, como insignia entre tus ojos. Los ojos, por allí yo entro información. Y los ojos están conectados con el órgano también del oído. Por eso él coloca sangre en el lóbulo, en la mente, donde empezaron los pensamientos pecaminosos. Y luego dice, lo pondrás en el pulgar de la mano derecha, porque lo que pasó por los ojos y la mente luego se ejecutó con las manos. Y hay pecados de acción con la mano y hay pecados de pensamientos. Y luego dice que la sangre debía ser colocada en el pulgar del pie derecho, porque luego que lo pienso y lo ejecuto con la mano, también camino como el hijo pródigo que se fue lejos de la casa del padre y perdió su comunión por años. Hermanos, es menester saber tratar con el pecado. Los procesos de arrepentimiento tienen que ser muy claros en nuestro corazón, pero eso es el preámbulo maravilloso para lo que Dios quiere. El sacerdote tomará del log de aceite y lo verterá sobre su propia palma izquierda. Y entonces acá dice, y tomará una parte de este aceite y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha. Primero sangre en la oreja, luego aceite. Hay que sujetar la oreja a la Torá.
el aceite es símbolo de sujeción, como la canción, cuidadito mis ojitos lo que veis, cuidadito oíditos lo que oís. Primero confieso y luego le pido al Espíritu de Dios que ponga aceite sobre mi oreja, que santifique pensamientos de mi mente. Y luego el pulgar de la mano derecha, que el Ruach HaKodesh tome el control de mis manos, de mis acciones. Y luego el pulgar del pie derecho, siempre por encima de la sangre, porque primero es Pesach y después es el día de el descenso del Ruach HaKodesh, que han dicho como Pentecostés, Shavuot, bendito sea su nombre. Pero eso no es todo. Cuando yo me arrepiento específicamente, cuando yo confieso pecados particulares que empezaron en la mente, las orejas, los ojos, las manos, los pies, viene lo mejor. Aquí está el Mesías, 50 días después de Pesaj, y dice: el resto del aceite que está en la palma del sacerdote, lo pondrá en la cabeza del que se ha hecho compatible. Oh, me llena del Ruach HaKodesh, me hace pleno. Por eso estamos en esta cuenta ascendente hacia Shavuot. Y es importante que entremos y que trabajemos. Siempre el Señor nos da a través de sus convocatorias maneras maravillosas para ser sanados. ¿Cómo anda la vasija, mi hermano? Vamos donde el alfarero. Pidamos al experto en vasijas que vea las heridas internas que ahora se están reflejando afuera. Y por eso, cuando el Mesías estuvo aquí, el Mesías, que es el sacerdote por excelencia, cuando la persona tenía zarat, tenía que venir al sacerdote. Y el que lo examinaba es el sacerdote. Hermanos, vamos, vamos confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia y pidámosle a nuestro sumo sacerdote: examina mi corazón. Cuando él estuvo aquí, los fariseos, los escribas, con sus leyes orales, con sus mandamientos de hombres, se habían vuelto estrictos con los lavamientos de las manos, los lavamientos de los jarros, y criticaron a los discípulos de Machía porque pues no lo hicieron. Y entonces Machía aprovecha esta oportunidad para decirle a los escribas y a todos los que estaban ahí, dice: lo que sale del hombre, el corazón del hombre, el interior del hombre, es lo que contamina al hombre. Porque de dentro, fíjense que las heridas comienzan primero adentro, que se manifiestan afuera es otra cosa. Pero es que cuando se manifiestan afuera es un llamado muy urgente de parte de Dios. El apóstol Pablo en Primera de Corintios dice que los hermanos de la iglesia de Corinto estaban cometiendo abusos con la celebración de Pesaj y se adelantaban a comer y luego estaban hasta ebrios. Y el apóstol Shaul dice: por eso, hermanos, algunos están enfermos y otros hasta ya duermen. Enfermedades que matan, pero que comienzan con conflictos de adentro. Y entonces Machiach, para que nos quedemos aquí esta tarde y le preguntemos, dentro del corazón, del interior, salen los malos pensamientos. ¿Por qué la sangre era colocada en el lóbulo de la oreja derecha? Pensamientos. Pidámosle al Ruach HaKodesh que ministre nuestro corazón,
Las fornicaciones. Esta palabra es una palabra que viene de una palabra griega que está aquí metida en la mitad, que es pornoeia, que es pornografía, o sea, promiscuidad. Por eso había que poner sangre en el lóbulo de la oreja. Los hurtos. Revisemos bien nuestras cuentas con los hombres y con Dios. Los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Miren esto tan hermoso, conectándonos con la ilustración del comienzo. Todas estas maldades salen de adentro. La vasija tiene una grieta por dentro, solo que se está reflejando afuera y hacen incompatible espiritualmente al hombre. Y como expresábamos en la ilustración con la que abrí esta enseñanza, esa herida, ese problema no resuelto, esa murmuración, ese adulterio, esa promiscuidad, esa soberbia, cualquier cosa que no hemos resuelto, yendo al Mashiach para que Él nos examine. Por eso el rey David, en palabras del rey David, el Ruach HaKodesh coloca una preciosa palabra. Examina, oh Dios, mi corazón. Prueba mi corazón. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de maldad, camino de perversidad. Revisemos la vasija. Vengamos al sacerdote de nuestra esperanza. Amemos con toda la fuerza de nuestro corazón la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento es volver de regreso a Él y hacer lo que Él nos diga que hagamos con aquellos conflictos no resueltos que terminan por expresarse en el cuerpo físico, pero que primero se originaron en los pensamientos, en la boca, con la murmuración, las malas palabras. Vengamos a la presencia del Señor. Revisemos cómo está nuestra comunión con Él. Y lo más hermoso, como decía Tejani al hablar de la cuenta del Homer temprano, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos? Si no podemos amar al hermano que vemos. ¿Quién dijo que el Señor nos traería congregaciones de gentes libres de fracasos, dificultades? ¿Acaso esto del Zarat no ocurría en medio de Israel? ¿Acaso Miriam no cayó en la trampa de juzgar a su hermano Moisés? ¿Acaso Miriam no somatizó? ¿Cuántos días Miriam dejó dañar su corazón
¿Cuántos días Miriam dejó dañar su corazón? Vamos a orar. Tiene que haber una aplicación práctica en oración. Vamos a dejarnos guiar en oración. Vamos a orar con Amandita. Activa tu micrófono, amor. Vamos a orar con Amandita. A venir ante nuestro sumo sacerdote. Bendito alfarero, activa tu micrófono. Gracias, ya lo hiciste, amor. Vamos a orar. Tal vez lo mejor que podamos hacer es inclinar nuestro rostro, abstenernos de toda cosa que tengamos a nuestro alrededor y abrazar con todo nuestro ser la maravillosa provisión que Dios nos entrega en esta tarde a través de su palabra. Padre, permite que trascendamos más que la lectura de Levítico 14, Señor. Padre, ¿cuántas veces podemos haberlo leído y quedarnos solo en la interpretación de que es una manifestación de una enfermedad física? Pensar que tan solo tiene que ver con una enfermedad de la piel y aún pensar que ya esta enfermedad no se manifiesta. Pero Padre, yo sé que todos los que estamos aquí estamos tan agradecidos porque es que nos has llevado a entender que el daño radica realmente en que el pecado nos ha hecho incompatibles contigo, Señor. Esa realmente es nuestra aflicción más fuerte, Señor. Es lo que más está causando fisuras en nuestro ser. Pedimos que el Rúa, allí donde estamos cada uno, pidamos que el Rúa, que es el poder y la mente incorruptible de Dios, revise nuestras aflicciones y cómo el pecado nos ha afectado y cómo esas manifestaciones del pecado ya hoy no es lepra física en nuestro cuerpo, pero sí ha causado muchos estragos y realmente se hace evidente, tan evidente diariamente, pero gracias porque la instrucción divina, la Torá, nos ha habilitado para ser rehabilitados y para ser restaurados completamente. Es el anhelo del Padre que nosotros cada uno volvamos a una relación normal con Dios. Si bien es cierto, no hay una lepra física, pero sí hay muchas fisuras, Señor, como veíamos en esa reflexión. Hay fisuras en nuestro interior que no se han reparado y no se pueden reparar con conceptos, no se pueden reparar con buenas intenciones, con propósitos. Señor, solo tú, con este procedimiento que nos enseñas, eres el único que nos puede realmente habilitar. Que podamos decir que Él nos llena de bendiciones en la medida que nos enseña y nos habilita, Señor, y que hay un día que Él ha establecido para que nosotros seamos restaurados y que volvamos a ser compatibles. Cada uno pidamos al Rúa de santidad, al incorruptible, que nos muestre detalles del diario vivir de cada uno de nosotros que nos han hecho incompatibles. Demos gracias al Padre por ese leño, ese madero
con las especificaciones tan claras y tan precisas que nos pueden mostrar tantas cosas, hecho de cedro rojo, con un hisopo que realmente era de orégano para limpiar, para purificar, y una tela roja. Esa túnica Gracias, Señor. manchada completamente con la sangre del cordero que fue inmolado por nosotros. Aleluya. Bendito Padre, sea. hoy tu palabra nos ha enseñado allí en Levítico 14 que el que tenía Sarad estaba muerto, era considerado muerto. Así era considerado aquel que estaba evidenciando en su cuerpo físico esta condición de lepra, Sarad, pero era algo que venía de adentro. Y no solo es la murmuración, es mucho más allá, son muchas más cosas. En el caso de Miriam, pues fue específico la acción que ella y Aarón habían cometido. Pero tal vez nosotros podamos decir, bueno, ahora mi purificación no es la murmuración, tal vez ya no estoy en ese plano, pero hay muchas cosas que nos hacen inhábiles, nos incapacitan. La escritura muchas veces, cuando la leemos, muestra que quien deja de hacer tal cosa era considerado muerto. Y hemos entendido que no está hablando de una muerte física, pero sí está hablando de esas fisuras que en nuestra desobediencia o en nuestra condición de no percibir el pecado en nuestra vida, entonces nos va minando. Y esa lepra, entonces sí nos mata espiritualmente. Se trata de muerte espiritual. Y es, Señor, tan valioso que tú nos muestres. ¿Qué hacemos nosotros con lo que tú nos ordenas hacer? Padre, perdónanos porque la verdad es que a veces somos tan livianos y pensamos que no es nuestro caso, no es nuestra situación, no es nuestro momento y pasamos por alto aquellas cosas en las que nosotros hemos sido habilitados por el pecado. Y recordemos que solo el valor de la resurrección de Mashiach nos da el poder de la vida. La muerte es incompatible con la vida. Todo el que tiene contacto con todo aquello que es Sharat está muerto espiritualmente. Comienza a morir espiritualmente, comienza a secarse, comienza a filtrarse, comienza a, a descomponerse en muchas cosas de su vida. El proceso que Dios nos muestra exactamente es el contacto con la resurrección y la vida. Entender que nosotros no podemos considerar el pecado por rangos. No importa, el pecado siempre será el pecado por ignorancia, por imprudencia, por la condición que sea, pero esa es nuestra mayor debilidad y el dejarlo allí en conserva es nuestra mayor destrucción espiritual. Por eso nosotros necesitamos pedirle al Padre que por su rúa nos revele y nos muestre qué emana de nosotros en nuestro interior y digámosle, Padre, revélanos esa emanación de pecados que de pronto no hemos identificado, Señor, por ceguera, por sordera, por ir por el camino que no es, porque esos son los caminos que conducen a este tipo de contaminación. Padre, nosotros sabemos, porque tú nos lo has enseñado, que el que se habita al pecado está muriendo espiritualmente. Padre, cuando nosotros no tenemos respeto por la palabra,
cuando nosotros no tenemos respeto por ti, no te colocamos en el lugar indicado, que ya sabemos cuál es, y cuando no tenemos respeto por lo que tú nos ordenas hacer, Padre, estamos cosechando muerte espiritual. Padre, que esto nos sacuda y nos estremezca. Pueden ser detalles sencillos de nuestro carácter, tantas cosas, Padre, que hemos dejado allí que vayan produciendo fisuras en nuestro interior. Así tantas veces nuestro exterior se vea también. Ayer en la cuenta del Homer me llamaba mucho la atención que el Señor nos pide que tengamos clara la diferencia entre nuestra apariencia y nuestra esencia. Nuestra apariencia puede estar bien y podemos vernos saludables en todo sentido, pero ¿y nuestra esencia? ¿Qué fisuras están produciéndose en nuestro interior? Padre, tu palabra y tu promesa para cada uno de nosotros es que hemos pasado de muerte a vida si hemos reconocido el poder de la resurrección. Padre, muéstranos cómo la muerte de Machía nos lleva a reconocer nuestro pecado y a identificarlo, pero la resurrección nos hace herederos. Pidámosle al Padre que nos dediquemos a vivir como herederos, a no cohabitar con el pecado, pero necesitamos identificarlo. Lo más peligroso que nos puede pasar a cada uno de nosotros, sin excepción, ni de tiempo, ni de estudio, ni de nada, ni de carácter, no, nada, nada de esto tiene la validez, porque todos podemos correr el mismo peligro. El peligro es que el pecado ya no nos perturbe. Padre, yo me uno a la oración de mis hermanos aquí para pedirte que el pecado me perturbe de continuo cuando está anidándose en mi interior, Señor. Que esa perturbación me lleve a reconocer que necesito levantarme y hacer algo. Pero Padre, guárdanos de que el pecado cohabitemos con él y que no lo percibamos, nos acostumbremos a su manifestación, a su atracción, a su influencia y lo acariciemos, Señor. Por eso, queridos hermanos, démosle gracias a Dios por la forma tan preciosa y maravillosa como Él nos muestra en qué lugares la sangre tiene que cubrir, porque estas partes del cuerpo muchas veces tomamos esto como una historia de ceremonial. Podemos pensar que la ceremonia era que el sacerdote tomara la sangre y la colocara en el lóbulo de la persona, en el lóbulo derecho, y luego lo colocara en el dedo pulgar de la mano derecha y luego en el pulgar del pie derecho. Y eso nos puede llamar la atención o igual podemos pasar desapercibidos. Pero Padre, tú no quieres que nosotros pasemos desapercibidos por esto. Gracias porque la redención en Machía es perfecta y es completa. Y por ser perfecta y completa, Él ofreció su cuerpo como ofrenda, no como un acto simplemente de hacerlo, sino la única razón de ser de su sacrificio es para hacernos compatibles. No hay otra manera. Y espiritualmente, para que estemos con Él para siempre. Que nuestra conexión sea profunda.
Pensemos, por ejemplo, solo en un detalle, la ordenanza del Shabbat. Y cuando lo leemos, la escritura es muy fuerte y dice que el que no lo honraba ni lo respetaba, que fuera muerto. Y podemos pensar que era para ese tiempo y que pues realmente nadie murió por no hacerlo. Pero es que es mucho más allá, es nuestra muerte espiritual. Un solo detalle como ese, cómo lo negociamos con tanta facilidad con cualquier cosa. Padre, guárdanos de perder de vista estas desobediencias nuestras en tantas áreas con tu voluntad y no perturbarnos, acostumbrarnos a ello. Allí donde estamos cada uno, pidámosle al Padre que nos revele, que Él mismo en este instante perturbe algo en nosotros y nos muestre qué condición pecaminosa se está allí moviendo en nuestro interior, está produciendo fisuras. Padre, tú nos has dicho que nos has sumergido en ti, partiendo por tu muerte, por tu sepultura, por tu resurrección, para que nuestra identidad no la negociemos, Señor. Mm, Nosotros negociamos nuestra verdadera identidad en muchos lugares y de muchas formas mm, porque no hemos entendido que ya nosotros estamos sumergidos juntamente con Él, fuimos sumergidos en su muerte para morir a este enseñoreamiento del pecado, que todos nuestros pecados fueron sepultados, pero que Él resucitó y ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales y tenemos toda la habilitación dada por Él para identificarnos como lo que somos, un pueblo limpio, puro, santo, todo lo que el Señor nos dice que hagamos. Es un proceso tan hermoso, pero Padre, nosotros necesitamos interiorizarlo. Nosotros no lo podemos estar cambiando. Nosotros no podemos estar ajustándolo, como cuando uno ajusta un termostato que le sube la temperatura, se la baja, como cuando ajustamos el aire acondicionado a nuestro momento. Padre, que nuestra identidad no sea una en un lugar y otra en otra. mm, Padre, esas son las fisuras, cómo la vasija se va debilitando, se cae, se levanta, ya queda fisurada y seguimos hasta que un día el desplome puede ser muy fuerte y muy severo y él tiene que volver a reconstruir y hacer nueva la vasija. Ayúdanos, Señor, a cada uno. Tal vez en esta tarde el Señor nos quiere mostrar cómo su pedagogía para con nosotros es tan protectora. Primero, el aceite. Sabemos lo que significa esa protección, ese sello, ese apartarnos. Pero luego viene su acción restauradora, comenzando por el lóbulo de nuestro lado derecho, como lo entendíamos esta tarde. Allí están las conexiones de nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra boca, todo lo que allí se concibe y toda la inhabilidad que el enemigo coloca allí justamente por lo que oímos. Por eso lo que proclamamos, escucha Israel, escucha. Todo comienza allí. ¿Qué estamos escuchando? Y la verdad es que estamos en un mundo donde escuchamos tantas voces y el 90% de las voces que escuchamos son incompatibles con el Señor, incompatibles. Y nos hace falta muchas veces el discernimiento para saber que eso no es compatible con lo que Él nos dice que nosotros somos.
Padre, nuestros oídos, que cuando comencemos a escuchar lo que no es, Padre, tú nos concedas esa acción tuya por tu rúa y cerremos nuestros oídos a lo que no es. Mm. Solo tú lo puedes hacer, Padre, pero nosotros, hoy aquí juntos como congregación, te lo rogamos, te lo pedimos, Padre, Sí, Padre. porque no podemos seguir andando en esta ambivalencia, Señor. Mm. Pero cuando esto ha entrado por nuestros cinco sentidos, Padre, entonces el proceso es que de allí comenzamos a acariciar ese pecado. Todo eso que ha entrado por nuestros cinco sentidos comienza a perturbarnos si no nos damos cuenta y comenzamos a acariciarlo y comenzamos a darle forma con nuestras propias manos en las cosas que hacemos. Y entonces, por eso el aceite y la sangre era colocada en el pulgar de la mano derecha. Pero ahí no se detiene todo. Esto, después de que ha entrado por nuestros sentidos, lo acariciamos con nuestras manos, comenzamos a hacerlo, entonces ya viene la acción. Con nuestros pies comenzamos a caminar allí. Es un cuadro tan perfecto que tenemos que tener claramente perfecto, entendido que así es como el mal nos va deteriorando. No es en un primer instante, es un proceso. Pero Padre, nosotros te rogamos que en este día tú dejes esto tan profundamente grabado en nuestro interior, que podamos revisar nuestra vida, que podamos seguir meditando en esto, Señor, que a través de los procesos de arrepentimiento que juntos estamos estudiando semana tras semana, tú sigas ministrando nuestra vida, Padre, porque tú quieres un pueblo con una identidad clara y precisa de lo que es y un pueblo completamente libre y habilitado para acercarnos a ti, Señor. Que no se nos niegue el acercarnos a ti porque no estamos habilitados, Señor. Padre, ese es nuestro ruego. Tal vez eso es lo que tú en este momento estás pidiéndole a Él, porque su palabra nos ha tocado en esta tarde. Padre, yo sé que tú harás mucho más de lo que te estamos pidiendo hoy. Mm. Yo sé que tú harás mucho más, porque al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. No desprecies nuestra súplica, Señor, ni nuestra tremenda necesidad de que tú, Señor, obres en el interior de cada uno de nosotros. Que las fisuras no sigan profundizándose más y más en todo lo que hacemos, en nuestras relaciones con los demás, Señor. Tantas averías que hay todavía por donde se escapan tantas bendiciones, Señor. Padre, yo te alabo y te doy gracias por la eficacia de tu palabra en medio de nosotros. Y sé que tú nos has hablado y tal vez, Señor, una vez más esta enseñanza nunca se nos olvide, Señor, sino que sea una herramienta poderosa para estar siempre habilitados para estar en comunión contigo, Señor. Bendito eres tú, Padre. Bendito es tu nombre.